Perfecto, pues muchísimas gracias, Marta. Pues quisiéramos empezar la conversación, que nos dieras esta introducción de cuál es la importancia de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, que me parece que es la primera, ¿no? A nivel nacional. Sí, justamente es la primera a nivel nacional. Se trabajó un buen tiempo para una ley general de economía circular, pero el proyecto está detenido, me parece que en Cámara de Diputados, porque pues, no se llegó a un consenso también de todos los actores sociales. Entonces, efectivamente, la primera ley de economía circular como tal es la de la Ciudad de México, aun y cuando hay otras leyes que tienen más bien que ver con un tema de gestión de residuos. Entonces son leyes de residuos con enfoque de economía circular. Pero la primera que está enfocada en un tema de desarrollo económico, que es lo que propone la economía circular, es precisamente la de la Ciudad de México. Perfecto, si nos puedes platicar un poco cómo fue este proceso, ya que ustedes estuvieron pues directamente involucrados, ¿no? Desde el inicio de estas pues, mesas de análisis. Ajá. Bueno, nosotros desde Puebla tenemos ya algunos años trabajando con la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, colaborando en diversos proyectos, ¿no? Desde proyectos con las alcaldías, específicamente a través de la Secretaría de Medio Ambiente o específicamente con la Secretaría. Entonces, dentro de los proyectos que hemos trabajado ha sido uno de los más relevantes, la elaboración de una nueva ley de atención al cambio climático que se aprobó hace un par de años. Y a partir de ese proyecto, bueno, y todos en el marco de una cooperación internacional con el gobierno británico. Entonces, bueno, a partir de este proyecto de la Ley de Cambio Climático para la Ciudad de México, surge la inquietud de hacer algunas modificaciones a otras legislaciones para hacerlas congruentes con lo que se establece en la Ley de Cambio Climático. Entonces, es así que trabajamos algunas propuestas para la Ley de Residuos, específicamente para la Ley de Planeación y para la Ley de Protección Ambiental de la Ciudad de México. Y en este análisis del marco normativo encontramos que era una muy buena oportunidad que la Ciudad de México tuviera una ley de economía circular que fuera efectivamente pues, como referente para el país, porque normalmente así es, suceden las cosas en la Ciudad de México y lo que hemos visto es que se replica en muchas otras ciudades. Y vimos como esta necesidad de que hubiera como un entendimiento respecto de las definiciones o lo que se propone que es la economía circular, que no es reciclaje, y hay muchos foros o actores que de repente confunden y se piensa que la economía circular es reciclaje y es algo muchísimo más amplio, y ahorita comentaremos sobre ello. Entonces, es una gran oportunidad como estrategia, atención a cambio climático, y bueno, pues fue como en ese contexto que platicando con la secretaria, la doctora Marina Robles, y mi jefe, el director ejecutivo de Polea, Andrés Ávila, pues se acordó que se podría hacer este proyecto. Entonces, hicimos un robusto proceso participativo en el cual obtuvimos información respecto de la visión de los diferentes sectores, del sector académico, del sector social, del propio gobierno y del sector privado, y con ello construimos una propuesta que podría funcionar para la Ciudad de México en el marco de lo que es el desarrollo económico en la Ciudad de México. O sea, es decir, aunque haya muchas cosas que puedan ser replicables en la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México para otros estados, como pueden ser definiciones o algunos instrumentos o incluso órganos, no todo es aplicable porque esta ley está diseñada específicamente para las actividades económicas de la Ciudad de México, que como tú sabes, bueno, pues es absolutamente distinto de las actividades económicas de Guanajuato o de Chiapas o de Quintana Roo, de Sonora. Tienen pues sí, cada una tiene características distintas en su desarrollo económico, y esta está específicamente diseñada para el desarrollo económico que se da en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, bueno, también tiene una gran oportunidad de expansión, dado que muchos de los
de las oficinas centrales de corporativos, de grandes marcas, se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, es un poco interesante la forma en la que esta ley pues está abordando no solamente en la Ciudad de México, sino que de alguna manera está como permeando en el resto del país a partir de que los corporativos de grandes marcas se encuentran instalados en la propia Ciudad de México. Entonces, más o menos ese es el proceso. Perfecto, muchas gracias. Y pues también quería, ya que hablabas esto bueno, pues todas las industrias que se mueven aquí en la Ciudad de México, y cómo esta ley va a estimular el crecimiento económico y a generar empleos, ¿no? Aunado al cuidado del medio ambiente. Pues mira, a veces se piensa que cualquier tema que tenga que ver con sostenibilidad, con sustentabilidad, con un tema de responsabilidad ambiental, lo que hace es disminuir empleos, ¿no? O porque hay cargas económicas más importantes para las empresas. Pero es exactamente lo contrario. Si entráramos en un esquema de economía circular, imaginemos que en este momento todas las empresas en México entraran en esquemas de economía circular, estaríamos usando de una manera más inteligente, gestionando de una manera más inteligente los recursos. Entonces, alargaríamos la vida que tenemos en términos de la disponibilidad de recursos que cada vez son menos, y por eso surge la economía circular o la idea de la economía circular, porque no estamos permitiendo que haya regeneración de los ecosistemas, porque estamos extrayendo de una manera exhaustiva los recursos. Entonces, por ponerlo en términos simples, estamos haciendo algo así como ahorcando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, la naturaleza es maravillosa y nos provee de una cantidad muy generosa de recursos con los cuales satisfacemos nuestras necesidades las personas, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que estamos tomando tantos recursos que no estamos permitiendo que los ecosistemas se regeneren de forma natural con la velocidad que deben hacerlo. Entonces, por eso surge la inquietud o la opción o nuevo propuesta de modelo de desarrollo económico que es la economía circular, lo cual va a permitir, por un lado, que las empresas trabajen más tiempo, porque si no nos estamos condenando a una muerte pronta. O sea, en el momento que deje que la naturaleza diga, bueno, pues ya hasta aquí ya se acabó porque ya acabaste conmigo, pues no va a haber recursos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, por un lado, estamos dándole mucho más vida a las empresas, ¿no? Estamos alargando sus ciclos de vida de las propias empresas. Y por otro lado, el adecuarte a sistemas más responsables con el medio ambiente abre grandes oportunidades para emprendimientos, ¿no? Una de las muchas cosas que propone la economía circular y que creo que es un gran detonante económico, de hecho, es el tema de la simbiosis industrial, ¿no? Entonces, dentro de un esquema de simbiosis industrial, lo que para algunas empresas es un desecho, para otras empresas es materia prima. Te voy a poner como ejemplo. Los viñedos normalmente tienen un agua de desecho que tiene muchísima materia orgánica. Y esa agua con muchísima materia orgánica es sumamente contaminante. Entonces, el agua residual de un viñedo equivale al agua residual de 10 ciudades por la cantidad de materia orgánica que tiene y entonces la demanda de oxígeno que esa agua tiene. Si esa agua llega a los efluentes naturales, lo que hace es que asfixia los ecosistemas. Eso es lo que pasa con esas aguas residuales. Pero si hay un intermediario, digamos, entre esta agua residual y otra industria, lo que puedes hacer es con esta agua residual separar los componentes y entonces hay materia prima, no solo hay un agua potabilizada, ¿no? Que ya no tiene los contaminantes que tenían, y esto que era un contaminante en el agua se convierte en materia prima para la industria cosmética, ¿no? Que es el desecho, el residuo, digamos, de la cáscara de la uva, y eso es una materia prima para la industria cosmética y una materia prima además que no daña ni a las personas ni al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues no es que esa agua fuera mala por sí misma, ¿no? Esa agua o sea, no está siendo adecuadamente gestionada y entonces se convierte en un problema para la naturaleza.
pero si hay una gestión adecuada, pues entonces se convierte en otra materia prima. Pero para que exista esta simbiosis entre la empresa, entre el viñedo que está desechando esta agua y la industria cosmética, pues entonces, ¿qué hay? Hay un emprendimiento que ocupa tecnología en el intermedio, ¿no? O sea, hay una empresa que puede tomar esa agua y decir, yo hago la separación y entonces vendo la materia prima y entonces ya saneé esta agua y esta agua puede volver a recircular, sobre todo ahora que estamos hablando que la mayoría de los estados en México tienen un estrés hídrico importante, ¿no? Entonces, como ves, aquí de ser una empresa que está disponiendo un agua que genera un problema ambiental, entonces hay un emprendimiento en medio y otra empresa que se está beneficiando. Entonces, ¿qué está sucediendo en realidad en este esquema? Y como ese ejemplo te podría dar muchísimos, es que está surgiendo una nueva empresa. Entonces, no es que se depriman las empresas, no es que vayan a tener menos, no es que vaya a haber un menoscabo. Por el contrario, va a haber más oportunidades para más empresas distintas, ¿no? Asimismo, podría haber incluso mucho más áreas de trabajo para quienes están estudiando cómo proteger el medio ambiente, ¿no? Desde ingenierías ambientales, desarrollo humano para la sustentabilidad, o sea, diseño ambiental. O sea, hay como muchas carreras que tienen que ver con esquemas sustentables y salen de estas personas, estos profesionales, salen de las carreras y no tienen trabajo y dicen, bueno, es que no hay trabajo para cuidar el medio ambiente. Y la realidad es que tenemos una gran tarea para investigar cómo nos vamos a adecuar, porque por un lado, nos estamos quedando sin recursos por la forma irresponsable en la que nos comportamos con la naturaleza. Y por otro lado, pues está el tema de cambio climático, que es un tema que cada vez nos está asfixiando más, ¿no? Y lo vemos claramente si tú lo comentas con tus médicos de la especialidad que quieras. Cualquier especialidad te va a decir, bueno, pues ya hay más infecciones en los ojos, ya hay más infecciones en la nariz, ya tenemos más infecciones en las vías respiratorias, ya la piel también tiene más infecciones por contacto con el agua, con el aire, eso es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, estamos viendo y todavía no llegamos a lo que el panel intergubernamental de cambio climático, o sea, nos está diciendo que es un punto grave del cambio climático. Apenas estamos yendo hacia allá y ya estamos viendo, pues, cuáles son los graves problemas que nos está ocasionando. Entonces, pues ya tuvimos una probadita con el COVID y lo que estamos generando, lo que se puede generar, o es algo que los científicos están diciendo en términos de salud pública, es que pues cada vez va a haber más superbichos por el tema del cambio climático, ¿no? Porque lo que era frío ahora se calienta, lo que era caliente ahora se enfría, porque está cambiando todo. Entonces, pues un esquema de economía circular nos hace más resilientes desde diversos puntos de vista, además de disminuir de manera importante las emisiones, ¿no? Claro, también aquí en la revista siempre tratamos de enfocarnos muy en los temas locales, cómo darle a los presidentes municipales mejores herramientas para dar mejores servicios públicos. Y quería que nos explicaras cómo pueden participar cuál es la labor de las alcaldías de la Ciudad de México para ayudar en esta implementación de la ley. Ajá. Bueno, pues, híjole, justamente las alcaldías de la Ciudad de México en la implementación de la Ley de Economía Circular para la Ciudad de México tienen un papel súper relevante y estratégico. Al ser el orden del gobierno, es decir, el gobierno federal tiene ciertas atribuciones y cierta visión y cierto alcance, y los gobiernos de las entidades estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México tienen otro alcance, pero los gobiernos locales, justamente las alcaldías o las presidencias municipales, bueno, son alcaldías todas en el país, ¿no? Tienen como contacto directo con la población. Entonces, si hay un orden de gobierno que sabe exactamente qué está sucediendo en su demarcación territorial, en la ciudadanía, lo que piensan, lo que opinan y hacia dónde van, pues son las alcaldías, es este orden de gobierno. Lo que las alcaldías de la Ciudad de México tendrían que hacer en términos de atribuciones de la ley es supervisar que sí suceda, promover la economía circular, adoptar esquemas,
Y en el caso específico de la Ciudad de México también tienen un tema muy importante porque gran parte de su economía tiene que ver con los servicios, ¿no? Y los servicios son parte de las atribuciones establecidas específicamente para los gobiernos locales, para las alcaldías en este caso. Entonces, quién sabe qué sucede en los mercados y en los centros comerciales que da todas estas autorizaciones, pues son precisamente las alcaldías y son quienes pueden como mover los botones para que las cosas vayan funcionando de una manera distinta y supervisar que eso suceda. Además, también hay otro tema, como la apuesta de la economía circular es un cambio de paradigma, es un cambio de comportamiento, es relacionarnos de una manera distinta con el modelo lineal que tenemos en la actualidad, que es tomo recursos, los transformo, los uso y luego los tiro a la basura, es decir, este desperdicio absurdo. Y ahora, bueno, pues hay una economía, lo que proponemos es esta economía circular, donde hay un diseño distinto de productos y procesos y servicios que permitan que no exista desperdicio jamás. Entonces son justamente las alcaldías las que tienen la posibilidad de saber qué está pensando la gente y hacia dónde va. O sea, quien pueden hacer esta socialización fina y esta educación fina y esta transmisión fina e ir viendo casi en tiempo real qué está pasando, cómo le está tomando las personas, cómo le están tomando las empresas, ¿no? Las personas empresarias, cómo lo están tomando las personas que viven en esa demarcación territorial, pues son precisamente las alcaldías, ¿no? Son este orden de gobierno es el que ve qué está sucediendo y el que puede pues mover, ¿no? Apretar los botones y ajustar y mover lo que se tenga que mover y ajustar para que las personas vayamos comprendiendo y nos vayamos relacionando de una manera distinta con las actividades económicas, ¿no? A quien van a acudir las personas para decir, oye, pues no me parece que, no lo sé, que en ciertos comercios me estén pidiendo que lleve mi topper, por ejemplo, para que me den comida para llevar en lugar de regalarme un artículo desechable, y es solamente por poner un ejemplo, no digo que eso vaya a suceder, sino solamente pensando en que eso sucediera, pues van a ir a tocarla, o sea, cualquier problema van a ir o cualquier cosa que perciban como un problema, van a ir a tocar la puerta de su alcaldía. Ahí es a donde van a ir, no van a ir a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, van a ir con su alcaldesa, con su alcalde y van a decir, oye, ¿qué está pasando? Porque esto está cambiando y entonces es ahí que las alcaldías deben tener muchísimas capacidades y muchísima sensibilidad y muchísima relación con lo que propone la ley para que puedan atender lo que la ciudadanía vaya, las inquietudes que vayan surgiendo. Y además, finalmente, el tema ambiental en términos generales, no solamente economía circular o cambio climático, está cada día más en la agenda y cada día más en la conciencia de las personas. Entonces, no solamente irán a reclamar, sino también irán a empujar o a tocar la puerta o a decir por qué no le estamos entrando a la ley de economía circular de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las alcaldías pues, son un actor súper importante, relevante y estratégico para la implementación de las políticas que se proponen en la ley. Ok, excelente. Y hablando también de la iniciativa privada, ¿cómo se prevé que estas empresas puedan adquirir este distintivo de circularidad que menciona la ley? Pues mira, hay diferentes criterios con los que tendrán que cumplir. O sea, como tú sabes, la ley es una parte de la normativa que se tiene que construir para que algo funcione, ¿no? Entonces, la ley que viene del poder conjuntamente, en este caso, del Ejecutivo y el Legislativo, dice qué es lo que va a hacer. Se va a hacer. El cómo se va a hacer, eso ya viene en una reglamentación, en el reglamento de la ley y en los manuales de los procedimientos que surjan a partir del reglamento y de la propia ley, ¿no? Seguramente lo que se tiene proyectado es que las empresas pues tendrán que tener una gestión más inteligente de los recursos, que tendrán que vincularse con otras empresas, participar en los programas del propio gobierno, que el propio gobierno estará promoviendo para eficientar el uso de los recursos también con diferentes empresas, es decir, entrar a este directorio y catálogo que tiene que ver con la simbiosis industrial, decir, bueno, a ver, yo necesito y a mí me sobra, yo estoy desechando esto y yo estoy ocupando esto para que se pueda como hacer
tejer este ecosistema, ¿no? Entonces, creo que en términos generales tendrían que hacer eso, ¿no? Un tema de ir viendo de qué manera van a gestionar de una manera más inteligente los recursos que usen. Y también, bueno, la ley de economía circular de la Ciudad de México también tiene como parte transversal en su construcción los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, ¿no? Y entonces esto tiene que ver no solamente con un uso inteligente de los recursos, ya sean terrestres o marítimos, que atiende a dos de los objetivos, dos de los ODS, sino también un tema de justicia, ¿no? De emprendimientos ambientales, pero que partan de un tema justo en términos sociales y disminuyan la vulnerabilidad de la población, ¿no? Entonces, seguramente eso también será algo que verifique, que se esté verificando por parte de la SEDEMA para poder otorgar estos distintivos, ¿no? Que sean ambiental y socialmente responsables. Creo que así es como podríamos resumir lo que podrían como acceder a este distintivo que es voluntario, o sea, es decir, no hay una obligación, es un tema voluntario, para el que se prevé también que haya algunos incentivos, que habrá incentivos económicos. Ya eso también tendrá que ver el gobierno de la ciudad, cómo lo diseña con la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? No hay en este momento una certeza como cuáles van a ser los incentivos, pero sí está previsto en la ley que haya incentivos, ¿no? Y creo que en términos generales también hay un incentivo importante a que la misma población vaya identificando, bueno, esta es una empresa, así como existe el sello de la empresa socialmente responsable, bueno, pues hay un distintivo de las empresas que están teniendo no solamente una responsabilidad social, sino también una responsabilidad ambiental. Sí, justo tenía esa duda, si ya se expidió la reglamentación, pero está pendiente, ¿verdad? Sí, el reglamento está en este momento está en construcción, ¿no? Y bueno, pues una vez que salga el reglamento, pues habrá mucho más claridad de cómo van a ser ciertos procesos, sí. Pero el qué está escrito, ¿no? O sea, qué es lo que se tiene que hacer, está escrito, y lo que se tiene que hacer es tender hacia ser más inteligentes en la gestión de los recursos. Perfecto, Marta, pero yo te agradezco muchísimo el espacio. No sé si nos quieras agregar un comentario final. Fíjate que me encanta que la revista sea de alcaldes. A mí en lo particular me gusta muchísimo las áreas de oportunidad que tienen los gobiernos locales, por lo que ya te comentaba, que tienen como esta cercanía con la población. Y creo que hay grandes oportunidades para, así como hay leyes generales de cosas, ¿no? Está la Ley General de Cambio Climático y existen las leyes estatales de cambio climático. Y los municipios a su vez pueden hacer lo propio, ¿no? Pueden hacer su reglamentación en términos de cambio climático. También hay grandes oportunidades en las atribuciones que corresponden a los municipios o las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, para ir reglamentando cómo se llevan a cabo las actividades de comercio, sobre todo, que son aquellas que corresponden a ese orden de atribuciones. Eh, que vayan tendiendo hacia la economía circular. Y esto es bueno para el ecosistema, de hecho, de la población en términos locales, ¿no? Uno de los principios de la economía circular es justo la proveeduría local, ¿no? O sea, cómo obtienes los recursos de la fuente más cercana posible, para que no tengas que traer manzanas de Timbuktu. Si tienes manzanas que se producen cerca del lugar donde las vas a ocupar, pues preferentemente cómprala. Y esto es promover también las economías locales, y esas son grandes áreas de oportunidad también para los gobiernos municipales y para las alcaldías, ¿no? Como bajar este tipo de regulaciones y a su ámbito de atribuciones, y entonces, te digo, empezar a hacer cosas interesantes en un ámbito de gobierno donde los resultados son pues casi inmediatos.